Consejo Empresarial Cúpula del Comercio Exterior en México. Soy licenciado en Comercio Internacional de formación, hice una maestría en Logística y Dirección de Cadena de Suministro y recientemente estoy concluyendo un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología y otro en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales, ¿vale? Llevo más de 15 años justamente en ese tema de consultoría empresarial, en internacionalización de empresas, capacitación y educación. Y pues para mí siempre es un gusto tener este tipo de contacto con empresarios como todos ustedes, para hacer precisamente pues una guía un poco más clara de lo que es salir al mercado internacional, ¿vale? Así que ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar un poco de esto, ¿va? Y la parte clave para que ustedes puedan desarrollar en realidad pues una planeación o una estrategia comercial está basado precisamente en hacernos preguntas, ¿vale? Para muchos especialistas el tema precisamente de generar estrategia es el arte de cuestionarnos o hacernos preguntas. Y justo el día de hoy voy a tratar de que la charla sea bastante ágil y rápida también para que no sea tan pesada porque sí vamos a tocar varios temas, digamos, claves acerca de lo que requiere la internacionalización de una empresa, ¿vale? Y la primera pregunta que quiero que todos ustedes se hagan es esta. ¿Estoy listo para internacional mi empresa? Porque se escucha muy padre y muy bonito, es que, pues sí, yo exporto, importo, soy una empresa internacional, pero la realidad es que lamentablemente, muy pocas empresas en realidad se encuentran en el punto exacto, en la madurez o están listos para iniciar este proceso, ¿vale? Y justo hoy vamos a dar un panorama general de todo lo que requiere en realidad el que una empresa sea internacional y cómo podemos llevar productos a mercados extranjeros, ¿vale? Aquí tienen otra pregunta también. ¿Por qué exportar e importar? ¿Ok? Ese es, creo que algo básico que yo debo de tener en mi mente. ¿Por qué yo como empresario requiero exportar mi producto o por qué requiero importar materiales para producir mi producto? ¿Ok? ¿Por qué? Algo que yo siempre remarco mucho en este tipo de cursos y cuando doy también clases por ahí lo vieron tal vez en la semblanza, pero llevo muchos años también en temas académicos, es que lo primero que debemos de hacer es identificar esas causas de internacionalización. Es decir, antes de dar el primer paso, invertir en lo que sea para que yo pueda exportar e importar un producto, debo de tener muy claro en mi mente por qué lo voy a hacer, ¿vale? Y hay diferentes causas, algunas pueden ser internas o externas, ¿vale? Regularmente, las principales causas por las cuales las empresas buscan importar un producto es justamente la reducción de costos, porque existe una necesidad en el mercado, es decir, hay algo que tal vez en México pues no se ha desarrollado, no existe, y yo ya encontré una oportunidad de un producto en el extranjero y lo quiero explotar o traerlo a México. O simplemente también una parte estratégica clave que es generar un valor agregado a mi producto, ¿vale? Es decir, sabemos que sí, muchas veces el origen de las materias primas o de los productos impactan en esa percepción de valor al cliente, ¿vale? Y en estas causas también para exportar, una de las principales es precisamente la demanda en el extranjero. Vi ahorita en el chat que muchos son mezcaleros y la realidad es que en este sector, tanto en el tequila, el mezcal, las artesanías y muchos productos con denominación de origen, la razón por la cual las empresas comienzan a exportar sus productos es muy simple. Existe una demanda en el extranjero, es decir, hay mercados internacionales en donde hay consumidores dispuestos a pagar y muchas veces, esa es una parte también clave o estratégica que tiene este proceso, muchas veces están dispuestos a pagar una cantidad de dinero mucho más alta por este tipo de productos que a veces el producto local o el mercado nacional, ¿vale? Tener claro justamente si yo quiero exportar por una estrategia de expansión de ventas, ¿vale? Es decir, probablemente yo ya tengo dominado mi mercado local, ya le vendí a todos los que en algún momento les podría vender y justamente eso me lleva a generar una estrategia de expansión, ¿vale? Necesito comenzar a buscar nuevos mercados antes de que mi ciclo de vida del producto o de la propia empresa inicie un proceso de declive, ¿vale? Que es la razón, pues yo creo que también la segunda razón por la cual muchas empresas
comienzan esos procesos de internacionalización, ¿vale? O tener tal vez clara en mi mente si tal vez la razón por la cual yo quiero exportar es para sobrevivir, es decir, es una estrategia de supervivencia. Pues tal vez ya en el mercado nacional pues no compran tanto mi producto o no lo pagan tal vez como a mí me gustaría que me compraran el producto y necesito comenzar a buscar nuevas oportunidades de negocio en el extranjero, ¿vale? Y también, si se dan cuenta abajo, les volví a poner valor agregado, porque algo que es sumamente importante y que considero se debe de reforzar mucho en nuestro sector exportador, es precisamente esta mentalidad de cómo mi producto va a tener un valor agregado para los mercados internacionales, ¿vale? Es decir, si hay miles, bueno, tal vez no miles, cientos de productores de jitomate, ¿vale? Pero todos ellos lo venden como un producto fresco. Si se dan cuenta, la competencia va a ser mayor, el precio va a estar un poco más castigado justamente porque pues vas a entrar en guerra de precios, a tal vez pensar en generar un valor agregado a ese producto, hacer salsas de tomate, hacer el tomate deshidratado, hacerlo de alguna manera diferente, que sea mucho más fácil de consumir para un consumidor extranjero y que tenga un valor agregado, ¿vale? Y esto es algo que probablemente muchos de ustedes han escuchado hace tiempo y la realidad es que yo desde que me formé lo escuchaba, pero por desgracia seguimos viendo en el sector que seguimos exportando productos básicos y nos hace falta generar bien este match en cómo generamos un valor agregado a los productos, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Ya se dieron cuenta que hablo mucho, ¿vale? Si hay algo que tengan una duda o algo, me levantan la mano, lo ponen en el chat y al final revisamos justamente las preguntas, dudas que puedan surgir de esto, ¿vale? Dentro de esta parte es entender esto. Si todas las empresas les gustaría eh, participar en mercados internacionales. Sin embargo, y tristemente, por estadística, solo una de cada cinco pymes en México en realidad planifica su incursión en el mercado extranjero. Es decir, muchas empresas solamente comienzan a exportar o salen a mercados internacionales, pues por emoción del momento, porque alguien llegó y les dijo, quiero comprarte, por la demanda que hablábamos que existe de ese producto en el extranjero, pero no porque tenga un plan, una visión clara de por qué quiero salir, a qué mercado quiero salir, que esa parte también es importante y más adelante lo vamos a retomar. Y el objetivo de hoy es simplemente abrir un poco más su percepción acerca de lo que realmente necesita una empresa y que todas sus empresas formen parte de esta estadística, pero que sean esa empresa que en realidad tenga un plan antes de salir al extranjero, ¿vale? Y justo llegamos a esta parte o este tema, que es entender precisamente qué es la planeación estratégica, ¿vale? Y por Maestro. qué deberían ustedes considerarla dentro de sus operaciones y por qué es un proceso importante dentro de la internacionalización de cualquier tipo de empresa, ¿vale? De manera muy general, porque podríamos hablar muchas cosas al respecto, la planeación estratégica justamente es una herramienta, pues, esencial para desarrollar precisamente los objetivos a largo plazo que tiene cualquier organización, ¿vale? Es un proceso sistémico, es decir, hay sistemas, hay procesos, todo va eslabonado, todo debe de funcionar de una manera eficiente para que todo funcione y que implica un ejercicio que yo los invito siempre a que hagan, pues si no todos los días, por lo menos cada semana o cada mes dentro de sus empresas, que es evaluar en cuál es su situación real, ¿vale? ¿Y por qué les menciono esto? Cuando nosotros creamos una empresa o un negocio, al final de cuentas es un hijo nuestro, es decir, nació de nuestra mente, de nuestro corazón. Y probablemente para nosotros, pues es el negocio perfecto, es el mejor producto del mundo, es lo mejor que puede existir. Eh, Sin embargo, cuando salimos al mercado, pues probablemente el consumidor diga, no es exactamente lo que yo necesito, es muy caro o es muy barato y probablemente sea de mala calidad.
Es decir, si no conocemos la situación real de la empresa, es sumamente difícil que yo pueda definir objetivos y metas y, lo más importante, generar acciones estratégicas para poder desarrollarlas y lograr esa visión o esa misión que tengo yo como organización, ¿vale? Y yo sé que probablemente esta parte a ustedes ya lo han escuchado antes, pero yo lo que les diría es, háganse esa pregunta. ¿Conozco la situación real de mi empresa o realmente estoy listo, tengo la capacidad, sí tengo una visión a largo plazo de por qué quiero comenzar a vender mi producto en mercados internacionales? Y si no lo han hecho aún, creo que después de esta charla puede ser el momento perfecto de que comiencen a desarrollarlo, ¿vale? Aquí los puntos clave que me gustaría que se lleven justamente de esta parte de lo que es una estrategia o de la planeación estratégica es entender que no es un proceso aislado, ¿vale? Es decir, debe integrar a toda la organización. Y se los menciono porque justo cuando una empresa decide internacionalizarse o ser una empresa internacional o multinacional, transnacional, que también son tipos o niveles de estrategia corporativa, o empresarial, a veces pues dejamos al de compras o al de comercio, pues él es el que se encarga de ese tema de las compras y ventas internacionales, pero no está integrado en realidad en la misión o visión global de la organización. Y eso puede ser un error, porque la realidad es que toda la organización debe de tener esa misma visión de ser una empresa internacional o de desarrollar productos que se puedan incorporar en mercados internacionales, ¿vale? El siguiente punto que debe de ser participativa, es decir, debe integrar a todas las áreas o niveles de la empresa, así sean micro, pequeñas, medianas empresas, porque a veces se piensa que esto solamente le aplica a grandes empresas, debe ser bidireccional y debemos integrar en realidad esos puntos de vista, porque a veces se dice que muchos pueden generar esta ceguera de taller, es decir, se hacen tan enfocados solo en tu proceso, solo en tu meta, que pierdes de vista probablemente el resto de áreas de la organización o áreas satelitales que también son importantes para lograrlo, ¿vale? Y también creo que actualmente esto es algo que deben de tener muy claro en su mente, y es que se debe de adaptar a los retos del entorno, ¿vale? Y aquí sí hay un tema porque el entorno cada vez se nos ha vuelto un poco más complejo, más demandante, que requiere en realidad tener una visión a largo plazo y una resiliencia cada vez mayor, porque así se ha desarrollado el entorno geoeconómico, geopolítico actual. Y creo que todas las empresas que quieren crecer o que incluso quieren sobrevivir al mercado deben de tener siempre esa visión. Y el último punto es entender que siempre y absolutamente todo se puede mejorar. Si tal vez hoy no estoy en el nivel de empresa que me gustaría o que yo tengo proyectado, pero hay, no recuerdo el autor, pero hay mucha gente que habla de eso del 1% más o algo, 1% más, creo, ¿no? Que cada día debes de ir agregando precisamente algo. Y esa es la parte clave que les puede dar una planeación estratégica, que ustedes poco a poco vayan dando esos primeros pasos hacia dónde quieren ir y qué es lo que la empresa debería de trabajar. Hoy no tengo registrada mi marca, pero sé que lo tengo que hacer, ok. ¿Qué necesito hacer para registrar mi marca? Ok, pues hoy no tengo las certificaciones de calidad que me piden para exportar mi producto. ¿Qué opciones tengo para certificarme? ¿Qué tipo de inversiones tengo que hacer también para certificarme en eso? Y poco a poco ustedes se van a dar cuenta cómo esa estrategia los va a ayudar a alcanzar las metas o los objetivos que ustedes se hayan planteado, ¿vale? Y para cerrar esta parte también que es importante, entender que la internacionalización es un proceso estratégico a largo plazo. Es decir, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Nosotros recibimos a muchos empresarios como ustedes todos los días y siempre les explicamos esto. No por llegar con nosotros van a exportar
40,000 toneladas mañana, ¿vale? Porque es un proceso, justamente de las cosas que ahorita les mencionaba. Bueno, tienes el registro de marca, tienes certificaciones, tienes la capacidad de producción, sabes a qué mercado tienes que ir, las adaptaciones que probablemente tu producto debe de desarrollar. Y si se dan cuenta, eso puede llevar meses, años probablemente, para posicionar una marca en un mercado extranjero, ¿vale? Y eso es lo primero que me gustaría también que se lleven hoy. Entender que si están aquí es porque tienen ese interés de ser empresas internacionales o comenzar a internacionalizar sus productos, pero que es algo que probablemente va a llegar, va a dar algo de tiempo y que va a requerir también mucha estrategia y mucho enfoque y mucha dedicación de su parte para que esto sea posible, ¿vale? Porque organismos como el nuestro, pues podemos darles muchas opciones y de hecho al final les voy a hablar de opciones también que nosotros les ofrecemos para que esto pueda pasar, pero sí, el trabajo, la mejora del producto, el hacia dónde quieren ir es algo que ustedes solos van a poder desarrollar o van a planear de una manera efectiva, ¿vale? Un punto importante que está relacionado con la imagen que les puse hace un momento de que una de cada 5 pymes tienen un plan de internacionalización, es entender eso. Sí existen metodologías para poder internacionalizar a la empresa, ¿vale? Es decir, yo siempre les explico esta metodología de 5 etapas porque creo que es muy fácil de entender, incluso de recordar, de entender, bueno, ¿qué necesito yo como empresa generar como un plan para que pueda incursionar en operaciones internacionales? ¿Vale? Es decir, ya tengo la idea, tengo que generar el plan y ese plan me va a dar los pasos a seguir, ¿vale? Y esta metodología de 5 etapas precisamente es esto, ¿vale? Que mucho tiene que ver con cosas que ahorita les mencioné de manera, digamos, general, pero que espero que esto se lo lleven plasmado en su mente, ¿vale? Conocer o generar un análisis de la situación real de la empresa, es decir, conocer muy bien a mi empresa y mi producto, hacer pues al menos un FODA, si se puede un FODA estratégico o con matrices CAM y demás sería fenomenal porque van a poder identificar ya qué tipo de estrategia tienen que desarrollar e incluso mis competidores, ¿vale? Hay muchas otras metodologías, incluso las 5 fuerzas de Porter para analizar la industria en la cual yo estoy desarrollándome, conocer cómo es esa rivalidad entre los competidores, nuevos productos, el tema de productos sustitutos, qué tanto puedo negociar con clientes proveedores. Esa es una parte esencial para que ustedes tengan, por así decirlo, como pues todo el mapa de en dónde estoy, a qué me enfrento y qué es lo que debo de hacer para salir, digamos, triunfante o ganador de todo ese recorrido, ¿vale? La segunda etapa es precisamente la selección del mercado objetivo, ¿vale? Y eso se los puedo decir con mucho conocimiento de causa. Eh, Llevo ya varios años en esto y he conocido a muchos colegas especialistas en esta materia. Uno de ellos es un italiano que se llama Nicola Minervini, que me asesoró también o me guió un poco en mi tesis doctoral, que él tiene un libro de ¿Vienes eh, de regreso? ingeniería de exportación. Y ¿A él dónde? justamente me mencionaba mucho esto. El principal problema que tienen las empresas al salir al extranjero, una de las causas que tienen eh, de fallo, es que no saben seleccionar a qué mercado deberían de ir, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con esos 3 puntos. Analizar precisamente las zonas geográficas en donde probablemente mi producto o servicio pues tiene mayor potencial, es más demandado, tiene mayor capacidad de penetración y generar criterios de selección. También hay metodologías, regularmente hay matrices de métodos ponderados y demás, si ya es más avanzado, incluso modelos matemáticos que nos pueden ayudar a eso, pero la parte importante aquí es entender que la selección de mercado debe ser un análisis comparativo incluso de las alternativas que yo tengo para llevar mis productos. Porque por desgracia, muchos empresarios pues la forma en la cual eligen su país es, me contaron, me dijeron que
en Dubái mi producto se puede vender muy bien o que tienen dinero, porque en realidad también muchos recaen en eso, pues tienen dinero para pagar mi producto, pero no se hace un análisis de criterios de, bueno, cómo me va a afectar el entorno operativo, el tema incluso de la cultura, el tema del idioma, qué adaptaciones incluso por temas normativos probablemente tengo que hacer. Recuerden que en México tenemos obviamente las normas oficiales mexicanas, también en el tema de etiquetado, la NOM 051 y demás, y eso pasa en todos los países, es decir, tengo que analizar también si el mercado en el cual yo quiero competir pues cuento con las características esenciales o necesarias que incluso por tema normativo, eh, pues deberíamos nosotros de considerar, ¿vale? Eh, la tercera etapa, que tiene que ver justamente con la estrategia de forma de entrada, ¿vale? Y también aquí hay matrices, hay mecanismos, precisamente o metodologías para identificar el mecanismo de entrada que es identificar de qué manera lo puedo hacer, ¿vale? A veces pensamos que solo la exportación directa es la forma de entrada, cuando tenemos otro tipo también de estrategias o mecanismos de entrada en mercados internacionales, como hacer joint ventures, generar modelos de franquicia, el tema incluso de la exportación indirecta, el comercio electrónico, es decir, entender que incluso para que yo comience a conocer un mercado internacional, tengo que saber de qué manera puedo tomar el mejor camino para precisamente conocer el perfil y la identificación del cliente e incluso saber esas condiciones de negociación que van a pasar en esos mercados, ¿vale? Y la cuarta, que tiene que ver con la política de marketing internacional, ¿vale? Yo hace un momento les mencioné que algo que hemos identificado justo es incluso en el tema de registros de marca, ¿vale? Lamentablemente muchas empresas pues tienen un muy buen producto, pero tal vez no han podido hacer los registros de marca, pero también algo que hemos identificado es justamente la falta de una estrategia de marketing, es decir, algo que por lo menos yo y creo que varios colegas hemos identificado es que tenemos muy buenos productos mexicanos, pero por desgracia no tienen una estrategia mercadológica. ¿Y qué sucede en el mercado, incluso local y más en el internacional? Pues puede ser que el producto pues no sea mejor que el mexicano, pero tiene un mejor envase, la marca es más llamativa, los colores que utilizaron hacen mucho más conexión precisamente con el consumidor. Y esa es la importancia de que ustedes también a partir de ahora comiencen a estructurar mejor su plan de mercadotecnia. Y aquí, digamos, el slash o el punto es entender que si yo quiero internacionalizar a la empresa, necesito un marketing internacional, ¿vale? Es decir, tanto de mi producto y servicio, saber si tengo que adaptarlo, el tema incluso de fijación de precios internacionales, si voy a hacer un ajuste competitivo en el mercado, porque sí puede ser que mi producto en México se venda en 50 pesos, pero pues en un mercado internacional le voy a sumar obviamente todo el proceso de exportación que tuvo y lo recomendable es hacer un benchmarking o hacer una comparativa de precios, un pricing en el mercado para saber precisamente, bueno, cuánto está de acuerdo a pagar el consumidor de X país, de Abu Dhabi, de Canadá, de Marruecos, de cualquier país, para que yo ajuste incluso mi política de precios, ¿vale? Y actualmente también la importancia de generar esa comunicación offline y online, es decir, incluso a través de qué medios de comunicación voy a generar la venta la promoción y venta del producto y cómo voy a manejarlo, incluso considerando pues, las características culturales que existen en cada uno de estos países, ¿vale? Y la última etapa, que a veces es la etapa yo creo que también más compleja, porque también creo que es algo que debemos de reforzar mucho más dentro de las pymes, es justamente entender que todo esto requiere un plan económico o un plan financiero, es decir, saber, bueno, cuál es mi objetivo de salir al extranjero, cuánto quiero vender o si es un proceso de importación, cuánto quiero reducir yo de costos, probablemente en ese proceso para importar materia prima generar incluso un presupuesto de ventas, ¿vale? Sí proyectar, bueno, yo voy a incorporarme a este mercado porque tiene
este potencial de población o este nicho de mercado y proyectar cuánto yo debería de vender para que todo esto que está detrás que ya hice sea rentable y lo más importante, que sea sostenible, es decir, que yo lo pueda desarrollar a lo largo del tiempo e incluso generar una cuenta de explotación internacional, que también es otro proceso un poco más complejo, pero de analizar precisamente la rentabilidad que van a tener los mercados internacionales, ¿vale? Dentro de todo esto, también una parte que creo que es importante tiene que ver con esto, los aspectos claves precisamente del plan, ¿vale? Y esta es como una parte, pues un poco más resumida de aspectos que es importante que ustedes consideren, ¿vale? Uno que ya lo mencioné varias veces porque es importante y en verdad los invito a que hagan ese ejercicio, conozcan la situación real que tiene la empresa y, ojo, sean muy objetivos en la información que ustedes van a obtener de eso, ¿vale? Porque sí, casi nadie nos gusta que nos digan tal vez nuestras verdades, pero el tema es empresarial, sí es importante que ustedes tengan una noción real de cómo se está desarrollando su empresa, cómo se está posicionando, cómo el producto también ha interactuado en el mercado y a partir de eso generar precisamente planes de acción, ¿vale? Definir objetivos y entender la capacidad financiera que tiene la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque justo les dije que esto es un proceso a largo plazo y ese proceso va a requerir inversión, ¿vale? Lo que decíamos, bueno, ¿cuánto me cuesta el registro de marca? ¿Cuánto me cuesta una certificación internacional que requiero? ¿Cuánto me cuesta mejorar tal vez mi proceso productivo para mejorar el estándar de calidad que me pide el mercado internacional? O simplemente invertir en mi capacidad instalada para poder cumplir la demanda de un cliente internacional, ¿vale? Conocer o tener obviamente fundamentos de la gestión logística y de la cadena de suministro. Esto es importante porque, se los decía, es tener ya una visión mucho más amplia de lo que es mi empresa, de cómo va a incursionar en todo ese proceso de exportación-importación. Y este último punto que también es desarrollar y tener una gestión aduanal eficiente, ¿vale? Porque sí, todo el mundo quiere exportar, importar. Y uno de los principales puntos, yo creo, de el por qué muchas empresas o empresarios no lo hacen, es por desconocimiento, ¿vale? Porque sí, hay que tener conocimiento técnico, conocimiento jurídico de cuáles son esas implicaciones legales que tiene el proceso de exportación e importación, ¿vale? Y esa parte es como un intro, una semillita que les dejo a ustedes, también para que hagan ese análisis de, bueno, conozco de lo que me están hablando en este momento, o sea, sé que es un proceso de gestión aduanal, sé que es lo que me van a requerir para exportar o importar el producto que yo quiero, y esa es la parte que yo creo debemos comenzar a apuntalar, ¿vale? Antes de querer salir a un mercado extranjero, tener muy claro si en realidad estoy listo para poder dar ese paso. Que si recuerdan, es la primera pregunta que pues les puse hoy a reflexionar cuando iniciamos esta charla, ¿vale? Y un punto también importante, que esto también llevamos muchos años mencionándolo, pero es entender el por qué deberíamos de diversificar, ¿vale? Eh, yo esto lo escuché también cuando me formé y seguramente muchos de ustedes, aunque bueno, no sé más o menos en qué generación sean, pero tal vez muchos de ustedes o los que ya tienen algunos años en este proceso, pues tal vez ya lo han escuchado. Nos han dicho, debemos de diversificar, debemos de ver nuevos mercados. Sin embargo, y por desgracia, de manera personal, lo digo de esa manera, creo que no lo hemos logrado. Y mucho tiene que ver justo con lo que mencionaba, el desconocimiento del proceso y obviamente la falta de un plan estratégico para saber a qué mercados yo debería de salir o cómo seleccionarlos, ¿vale? Y las siguientes diapositivas las vamos a ver de manera muy rápida porque solamente es como para hacer un insight precisamente de esto. Pero la importancia de la diversificación de mercados justamente surge de la reducción de un riesgo global, ¿vale? Es decir, reducir o mitigar los riesgos de la dependencia de un solo mercado y obviamente aprovechar las oportunidades que salen de otros mercados internacionales, ¿vale? Tal vez muchos de ustedes lo han escuchado porque es un dicho muy
conocido como recurrente en México, que se decía que si a Estados Unidos le daba gripe, a México le daba neumonía. Y eso es cierto y creo que sigue siendo cierto por el nivel de dependencia que tenemos con este mercado, ¿vale? ¿Qué ventajas o beneficios tiene que ustedes tengan ya una visión de que debemos diversificar mercados? Obviamente, el acceder a nuevos clientes, tener más oportunidades de crecimiento y de supervivencia, como lo mencionábamos. También un beneficio que nos genera esto es comenzar a conocer tal vez qué debería yo de innovar o adaptar de mis productos. Justo yo se los decía, cuando creamos un producto nosotros pensamos que es lo mejor que hay, pero cuando salimos a mercados internacionales vemos que alguien hace muy parecido o hace nuestro producto, pero de una manera diferente y probablemente mejor. Tiene una mejor fórmula, tiene un mejor envase, tiene una mejor marca, tiene una mejor estrategia de comunicación, pero hay algo que solamente nos da el participar en este tipo de mercados o el salir de México para ver qué es lo que está pasando afuera, ¿vale? Y al final de la sesión les voy a decir también qué opciones tenemos para conocer un poco de esto, pero creo que eso es importante que lo tengan pues en mente. Y también una razón por la cual hoy les hablo de la importancia de diversificar mercados es obviamente este beneficio de poder enfrentar contextos adversos, ¿vale? Si ustedes han visto las noticias en los últimos días, creo que están conscientes de pues todo lo que está pasando en el mundo en este momento y que seguramente existirán pues efectos geoeconómicos, geopolíticos, comerciales, de ajuste precisamente por todas estas implicaciones. Y el que yo tenga diversificados mis mercados me permite precisamente reducir ese riesgo global. Es decir, pues tal vez ahorita no venda mucho mi mercado en Irán, es un decir, pero tengo operaciones en Colombia, en España, y estos dos mercados siguen trabajando con normalidad. Eso me da la opción de que yo continúe mis operaciones, ¿vale? A solamente depender de un solo mercado que deseamos por alguna situación política económica, pues se cierre y no me genere ingresos, ¿vale? Aquí les pongo unas estadísticas o unas tablitas como bastante claras de qué tanto diversificamos en México. Eso salió de Data México. Pero si se dan cuenta, eso, bueno, fue a julio del 24. Pues seguimos dependiendo en un 80% de Estados Unidos. Por ahí después aparecerá tal vez un poco Canadá. En el tema de Europa, obviamente Alemania, España. Pero si se dan cuenta, la dependencia que seguimos teniendo es bastante alta, ¿vale? Vean, por ahí está Canadá en ese cuadrito, que pues en realidad no hemos explotado ni siquiera también otro de nuestros vecinos del norte que tenemos un tratado de libre comercio importante. Si hacemos un zoom justamente para ver otros mercados de exportación, pues vemos obviamente Europa, Alemania, obviamente aquí el sector automotriz creo que impacta mucho también en esa estadística, pero España, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Francia, que probablemente son los mercados más recurrentes cuando queremos comenzar a exportar productos. En el tema de América Latina, pues Brasil, Colombia, Chile, Perú. Y en Asia, obviamente China, Corea del Sur, Japón, la India, que prácticamente pues conllevan precisamente estos potenciales de mercado, ¿vale? Si le hacemos un zoom precisamente a América Latina, pues ahí van a encontrar tal vez otros mercados, Uruguay, Venezuela, incluso Paraguay, que muchas veces no son mercados tal vez que lleguen a nuestra mente, o en el tema obviamente de Oceanía con Australia y Nueva Zelanda, que recuerden que también ya tenemos un tratado que nos abre este mercado, y un mercado que la realidad, pues no volteamos a ver mucho, que es África, ¿vale? Sudáfrica, Argelia, Egipto, que son mercados que también requieren productos, pero que no son mercados tradicionales para nosotros y que tal vez también por un tema geográfico no tenemos tanta conexión con ellos, pero que siguen teniendo un potencial de mercado, ¿vale? Si se dan cuenta, pues aquí vemos que Estados Unidos, Canadá, Alemania siguen teniendo prácticamente pues la mayor parte de el mercado de exportación de nuestro país y entender también esto, ¿cuál es ese contexto internacional actual que nos lleva precisamente a estos escenarios, ¿vale? Eh,
Y esa es una parte que hoy se los pongo en la mesa porque es importante que lo tengan como bastante bien mapeado. Que todas las empresas que actualmente interactúan en este mercado internacional o los negocios internacionales, pues decíamos, cada vez se enfrentan a un escenario mucho más complejo, ¿vale? Lo que ahorita mencionábamos, las tensiones comerciales y políticas, pues las guerras comerciales, conflictos bélicos, eventos incluso climáticos extremos, que eso ha interrumpido también la cadena de suministro de muchas empresas, o incluso, ahí no lo menciona, pero lo que vivimos incluso con el tema del COVID, que son cosas que hay que tener bien mapeadas de saber, bueno, cómo me puede afectar al desarrollo de mi empresa y también esta última parte que es la transformación tecnológica, que tiene que ver con todo ese tema de ciberseguridad y el impacto que tiene ahora la inteligencia artificial, ¿vale? Que ojo, no estamos peleada con ellas, de hecho mucho de lo que les dije que tal vez ustedes podrían comenzar a desarrollar la inteligencia artificial los puede ayudar, les puede ayudar a generar un análisis, les puede ayudar a generar estrategias, si ustedes hacen un buen prompt y ponen justamente qué es lo que necesitan que la inteligencia artificial analice con ustedes, creo que puede ayudarlos a dar un paso importante precisamente en todo este proceso, ¿vale? Dentro de todo este contexto internacional que tal vez hay que tener en mente, que es obviamente la incertidumbre económica que existe actualmente en el mercado, los riesgos que tenemos de una recesión global, las crisis de recursos y energías, justamente ahorita con el conflicto que tenemos eh, pues en Irán y demás, veremos cuál es el impacto que tiene ese tema de pues, los hidrocarburos, el petróleo y demás. Entender también que existe cada vez una demanda más alta por la sostenibilidad, es decir, cuando comenzamos a hablar de las causas de internacionalización, mencionábamos justamente este tema del valor agregado. Actualmente los consumidores le dan un gran valor o tienen esa percepción de que las empresas deben de ser sustentables o valoran más que el producto se haya desarrollado bajo un marco de sostenibilidad, ¿vale? Es decir, que impacte de una manera menor el medio ambiente o que genere de alguna manera un impacto positivo. Y eso es algo que también se los dejo en la mesa para entender tal vez si mi producto lo está haciendo de esta manera o qué tendría que hacer para que entonces tenga esa percepción de valor, ¿vale? Y obviamente también la regionalización del consumo, que eso también lo vemos mucho también, pues derivado de este tema también de la pandemia, que es todo este tema del, pues el nearshoring o el reshoring, que en realidad son temas, pues no nuevos, pero que se pusieron en tendencia de relocalizar prácticamente todo ese tema de proveeduría internacional y las situaciones que tenemos en México, que obviamente la incertidumbre que tenemos con la relación con Estados Unidos, que recuerden que este año entramos en renegociación del tratado, pues la representación política y débil del Estado de Derecho, que eso es también una realidad, no es meramente una percepción, y si se pone a leer un poco, hemos bajado también en muchos rankings precisamente en el tema de inversión y demás por este punto que es el Estado de Derecho. Obviamente, lamentable la deficiencia que tenemos en infraestructura y seguridad, que creo que eso es algo que todos nosotros hemos palpado y más, de hecho, en las últimas semanas que tuvimos ahí una situación compleja también a nivel nacional. El tema de la inflación y la deceleración económica que seguramente ustedes están viviendo y que seguramente es la razón por la cual hoy vieron este webinar y dijeron, necesito ver de qué manera puedo vender mis productos afuera. Y también lo mencionábamos, la brecha digital y esa presión por la sostenibilidad, ¿vale? Este último es una invitación a que ustedes comiencen a analizar de qué manera pueden comenzar a desarrollar procesos de sostenibilidad y obviamente el tema también de romper esa brecha digital, es decir, comenzar a utilizar pues, la tecnología para mejorar también los procesos internos de la empresa, ¿vale? Ahora, ya les dije que deberíamos de diversificar o comenzar a ver nuevos mercados. La pregunta que regularmente surge aquí es, bueno, ¿dónde puedo vender? ¿Vale? Y tiene una pregunta de cuántos tratados de libre comercio tiene México. Y ojo, esa es una pregunta que yo siempre hago en clase. Ustedes ahorita no es que no hayan estudiado para el examen. Espero que la mayoría de ustedes sí tenga este dato,
porque justo una empresa que quiere salir al mercado internacional, creo que lo básico que debería saber es, bueno, ¿con qué países México ya tiene un tratado que va a ser mucho más fácil ese proceso de exportación e importación, ¿vale? Y por si no lo sabían, ese es el dato, eh, actualmente México tiene una red de 14 tratados de libre comercio, prácticamente con 50 países, ¿vale? Si ustedes lo logran ver de esta manera, tenemos tratados de libre comercio prácticamente con pues todos los continentes del mundo, es decir, la razón por la cual muchas empresas vienen a nuestro país es precisamente que ellos al producir en México y tener, obviamente, pues el cumplimiento de reglas de origen o el valor de contenido regional, pues les abre un mercado pues global. La realidad es que somos obviamente o formamos parte de pues la área económica también más importante o de las más importantes en el mundo, que es América del Norte, pero somos conexión obviamente al mercado asiático, al mercado europeo, somos un puente también de entrada para Centro Sudamérica y ese es el mercado en el cual ustedes pueden competir, ¿vale? Tanto Costa Rica, Colombia, Chile, la Unión Europea, Israel, el Tratado Único también con Centroamérica, Panamá, que de hecho más adelante les voy a platicar un poquito de esto, Perú, Uruguay, la Asociación Europea de Libre Comercio, Japón, actualmente ya también el ¿Qué CPTPP, pasó? el Asia Pacífico, que nos abre mercados también, ¿A la casa? eh, creo que No, alguien deja el güey. micro abierto, pero bueno, que nos abre mercados también un poco desconocidos para nosotros, como Vietnam, Brunei, que nos abre la puerta también para el mercado de Oceanía, que a veces también es un mercado pues poco tradicional para nosotros, pero que demandan también productos mexicanos, ¿vale? Y comenzar a entender precisamente esto. ¿Qué es lo que también yo puedo vender? ¿Vale? Porque esa es una parte importante y creo que también esto les puede abrir como otra curiosidad de, bueno, conocer a dónde puedo ir, pero también saber qué puedo vender. Muchas veces nos preguntan, bueno, yo quiero invertir en algo, quiero vender algo, pero no sé qué, ¿vale? Y actualmente creo que hay muchas fuentes de información, deseamos incluso la inteligencia artificial, que les puede ayudar a hacer este tipo de análisis y entender justamente esto. Bueno, ¿qué es lo que más llegamos a exportar en nuestro país? Pues obviamente maquinaria, reactores, equipo eléctrico, obviamente vehículos. Somos un sector, un país que se ha eh, especializado en el tema del sector automotriz, combustibles, aparatos ópticos, si se dan cuenta aquí ya vamos citando como Zoom, artículos de hierro, muebles, iluminación, frutas comestibles, nueces, hortalizas, aceites, plásticos y manufacturas, juguetes, vidrio, productos farmacéuticos, productos a base de papel. Vi por ahí que teníamos algún productor de hortalizas, si se dan cuenta también, pues es un mercado pues potencial también de nuestro país, obviamente el tema agroalimentario, nueces, melones, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, carnes y despojos, animales vivos. Y prácticamente esto creo que les puede dar esta curiosidad de comenzar a analizar justo qué es lo que yo podría comenzar a ofrecer en un mercado internacional, ¿vale? Y prácticamente para ir comenzando a cerrar es la charla de hoy, que justo es darles como un preview de probablemente qué es lo que yo deba de trabajar. Entender cuáles son los retos que existen para las pymes en esto, ¿vale? Y es obviamente que cada vez nos enfrentamos más a una competencia global, el tema obviamente de la digitalización que ahorita hablábamos, esa brecha tecnológica que tenemos aún con el tema de la inteligencia artificial, el cómo nos introducimos en modelos de comercio electrónico, temas obviamente de ciberseguridad, obviamente el tema de infraestructura, que eso también genera altos costos logísticos, y un punto también clave que yo sé que muchas empresas llegan a requerir o que se enfrentan a ese problema, que es la falta de financiamiento, ¿vale? Y esa es la importancia justo de generar una planeación y hablábamos de un plan económico para saber de qué manera la empresa podría pues, desarrollar las estrategias necesarias para posicionarse en un mercado internacional, ¿vale?
nos enfrentamos justamente a un tema de regulación y burocracia excesivo. La realidad es que si todos o varios de ustedes ya han llegado a exportar o importar algo, tal vez lo saben o lo han escuchado. México es un país exportador, sin embargo, todavía mucha parte de nuestros procesos de exportación e importación pues siguen siendo un poco burocráticos o bastante complejos para desarrollar, ¿vale? Y esperemos que esto poco a poco también se vaya mejorando para generar en realidad pues mucho más eficiencia de estos procesos, ¿vale? El tema de seguridad que lo comentábamos, lamentablemente muchas empresas pues sufren de esto y es algo que pues esperemos también que pues el gobierno y también nosotros como iniciativa privada generemos pues escenarios, estrategias para poder desarrollarnos en un mejor entorno, lo que hablábamos de sostenibilidad y cambio climático. Un punto importante que no sé cuántos de ustedes, apenas ayer tuve una reunión y alguien me decía, bueno, yo te puedo escribir un libro de esto, que es la retención de talento humano. Las generaciones obviamente han ido cambiando y yo lo veo en micros, pequeñas, medianas, incluso en grandes empresas, que cada vez tal vez es un poco más complejo la retención de talento humano, ¿vale? Y se los menciono porque también ahí ustedes tendrán que desarrollar una estrategia de qué manera podría yo generar precisamente esa retención y desarrollo de capital y talento humano dentro de mi empresa. Y obviamente un reto bastante grande, que es la falta de formación empresarial, ¿vale? Yo siempre lo menciono a veces en clases o cuando doy cursos, que la gente regularmente menosprecia mucho el área económica administrativa o el área de negocios, porque tienen una idea que cualquier persona que tenga dinero, que ya tiene una empresa, ya es empresario y ya tiene la vida resuelta. Y eso es una gran mentira. Todos ustedes que son empresarios creo que lo saben. La vida del empresario, yo siempre lo digo, es bastante solitaria, porque solo un empresario sabe las decisiones que tomamos cada día y esos altibajos que a veces tenemos justamente dentro del desarrollo de nuestras empresas o nuestros productos. Y precisamente es la importancia que ustedes se capaciten, que tengan una buena formación empresarial, que desarrollen redes precisamente también de apoyo como esta, que comiencen a conocer a alguien que tal vez ya vivió lo que ustedes están viviendo en este momento para generar precisamente un plan de acción y entender algo. Es parte del proceso y es algo que quien quiera llamarse empresario es una curva de experiencia que hay que vivir y experimentar, ¿vale? Y también dentro de esto, comenzar con algunas recomendaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Un primer punto que ya les mencioné es la diversificación, obviamente, de mercados, entender que la internacionalización es un proceso estratégico, el saber desarrollar alianzas estratégicas con empresas y organismos. Justo eso es algo que hemos desarrollado mucho entre CEDEUCO, Oaxaca y nosotros como COMCESUR, de que es generar ese tipo de alianzas para que ustedes como empresarios puedan pues tener una mejor formación, tener una mejor acompañamiento y que se puedan posicionar en mercados internacionales, generar una digitalización accesible para pymes, que también es algo que debemos comenzar a trabajar. Y hace un momento mencioné este tema de la innovación, pero también tendríamos que comenzar a evaluar de qué manera puedo innovar mi modelo de negocio. Yo les decía que pues absolutamente todo se puede pues mejorar. Hay que ver qué es lo que está pasando en mi mercado afuera en diferentes países con empresas que sean parecidas a las mías o que produzcan tal vez mi mismo producto, un producto sustituto parecido para mejorar esas mejores prácticas, pero creo que es importante que cada vez ustedes tengan más en su mente precisamente esto, ¿vale? Eh, a esto también se los mencioné casi al principio, pero desarrollar productos con una alta propuesta de valor, eso va a ser clave. ¿De qué manera ahora diseño el envase para que sea más ergonómico, sea más fácil de transportar, genera incluso tal vez una experiencia al cliente? ¿De qué manera tal vez explota esa parte de la propuesta de valor o la sostenibilidad, o incluso si mi producto forma parte de una certificación de comercio justo? Pero tenemos que pensar de qué manera generarle valor a los productos, ¿vale? Aprovechar obviamente las ventajas del nearshoring que les mencioné,
y obviamente del comercio electrónico, fortalecer la estructura de la empresa. Eso creo que es sumamente importante. Creo que si hoy pues hizo clic en su mente esta parte de generar una planeación estratégica, es que ustedes piensen de qué manera van a estructurar su empresa de una manera eficiente para que puedan competir tanto en el mercado local como en el internacional. Incrementar obviamente la capacidad de producción, porque eso casi siempre va a pasar. Los clientes internacionales están ahí y demandan mucha cantidad de producto. Y a veces la limitante que tenemos es obviamente que los productores pues logren cumplir esa demanda o que incluso no sepan calcular ni siquiera la oferta exportable de sus productos y saber que tengo que invertirle en calidad y en certificaciones, ¿vale? Ahorita les voy a comentar algunas cosas al final, pero créanme, nosotros participamos en ferias internacionales y es sorprendente como un solo producto, en verdad, un café, creo que teníamos alguien de café ahí, pues llega a tener 12 o 15 certificaciones de procesos, calidad y de más particularidades. Y en México a veces tenemos un buen café, pero no tienen ni una sola certificación. Eso, si se dan cuenta en el mercado internacional, pues nos deja un poco fuera, tal vez, del acceso precisamente a mercados internacionales, ¿vale? Y apostar, obviamente, con el tema de innovación y sostenibilidad, que eso también creo que nos va a abrir nuevas oportunidades de negocio, ¿vale? Fortalecer, obviamente, la cadena de suministro global de mi empresa, eh, analizar la estrategia de internacionalización adecuada, que se los mencioné también hace poco, el adaptar también nuestros productos y esa parte que es sumamente importante, que es desarrollar un análisis de riesgos. Esto creo que tomó mucho más impacto o relevancia derivado precisamente del tema de la pandemia, pero es sumamente importante que como empresas tengamos un análisis de riesgo para saber precisamente a qué escenario se puede enfrentar la empresa y de qué manera nosotros podríamos, pues sí, prepararnos o adelantarnos ante esos escenarios, ¿vale? Y esos dos puntos se los dejé juntos porque creo que son sumamente importantes. Y el primero es ser resiliente y flexible. Les mencioné muchos como de los contextos que vivimos actualmente y algo que creo que debe tener todo empresario. En realidad creo que cualquier ser humano en general es ser resilientes, ¿vale? Es decir, saber que pues, hay contextos adversos pero que si tienes esa visión, si tienes esta capacidad de sobreponerte a esas situaciones, vas a poder continuar. Y el tema también de la flexibilidad, es decir, pues hoy vendí 5 piezas, pero mañana me demandan 1000 y al otro día 20 y al tercero me piden 2000, ¿vale? Es complejo, pero sí, el contexto actual nos pide ser capaces de poder responder este tipo de demandas y tener esa flexibilidad. Y el último punto, que es participar en ferias internacionales, ¿vale? Y eso nos lleva justamente a esta pregunta. ¿Por qué debería participar en una feria internacional? Y aquí la respuesta es muy clara. Si yo quiero internacionalizar mi empresa, probablemente el primer paso que yo debería de dar es salir a una feria internacional y ver qué es lo que está pasando. Lo mencioné mucho durante esta charla. Ver qué tipo de productos está demandando el mercado, qué innovaciones existen en mi sector, en mi tipo de producto. Y eso se logra solamente saliendo de México, yendo obviamente al mercado al cual yo quiero atacar, es decir, pues si yo quiero ir a Centro Sudamérica a participar en una feria ahí, o si quiero ir a Asia a participar en una feria en Asia o en Europa o en América del Norte, pero precisamente los beneficios que tiene el que ustedes participen en ferias internacionales es precisamente generar pues nuevas oportunidades de negocio, conocer clientes potenciales, distribuidores. Obviamente, si ya están listos o llevan una buena estrategia, generar el cierre de ventas. Obviamente nos ayuda mucho el posicionamiento y visibilidad de nuestra marca. Hacer ese análisis que mencionábamos de las tendencias del mercado. Generar alianzas estratégicas, incluso para la expansión y diversificación de mercados de la empresa.
Y la parte yo creo que es también sumamente valiosa, que es el acceso a redes de contacto y el networking, es decir, conocer a otros empresarios, cámaras de comercio, embajadas, organismos de promoción que existen a nivel internacional, que pueden ser esos aliados que nos orienten y nos ayuden precisamente a posicionar a nuestros productos en mercados internacionales, ¿vale? También entender que uno de los aspectos claves de esto es que el participar en una feria internacional también es una inversión estratégica, porque voy a tener que invertirle, pero me va a ayudar a conocer el mercado internacional. Y si soy capaz de generar una buena estrategia, esta participación me va a ayudar o me va a permitir asegurar incluso el éxito de participar en esa feria, ¿vale? Es decir, pues le voy a invertir 100,000 pesos, pero probablemente con una o dos buenas ventas que yo cierre de esa participación, ya recuperé esa inversión y probablemente tenga una utilidad. Pero eso solo va a pasar si estoy listo, el producto está preparado y tengo una estrategia para poder competir en ese tipo de mercados, ¿vale? Y justamente para comenzar a cerrar esta parte, es entender esto. Una empresa que desea precisamente o que planea exportar debe prepararse estratégicamente antes de participar también en una feria internacional, ¿vale? Es decir, asegurarme que mi producto sea competitivo, que cumpla con las regulaciones de ese país, que esté a un precio adecuado. Por eso hablábamos de esa parte del pricing, de saber cuánto se está vendiendo mi producto en ese mercado y tener un plan comercial sólido para atraer a esos compradores, ¿vale? Es decir, saber qué estrategia de promoción voy a tener en la feria, si van a tener acceso a un tipo de descuento, van a tener un precio preferencial, apoyo en algo del proceso de venta, pero necesitamos tener en realidad un plan comercial, ¿vale? Y también aquí la pregunta que surge es: ¿dónde puedo participar? ¿Vale? Y precisamente eso es algo que nosotros como consejo pues apoyamos mucho a las empresas y buscamos precisamente los mejores caminos, ¿vale? De hecho, la próxima semana tenemos participación en Expo Comer Panamá, que es precisamente del 9 al 13 de marzo. Llevamos una delegación de 45 personas, 30 empresarios y 15 estudiantes universitarios que se integraron justamente para participar en la feria, y que precisamente Panamá es un mercado estratégico para Centro y Sudamérica, porque se ha convertido en un hub y un punto logístico sumamente importante para la región. Muchos compradores internacionales de Sudamérica pues conectan con Panamá precisamente para conectar productos asiáticos o incluso de la región. Y pues es una feria sumamente importante porque reúne precisamente a 5 ferias, entre ellas obviamente de sectores como alimentos, bebidas y agroindustria, el tema textil, tecnología y electrónica, y también el sector de servicios, ¿vale? Yo sé que este ya está muy próximo, pero regularmente hacemos esta misión comercial en el mes de marzo, que es cuando se desarrolla, así que también los invito a que nos sigan en redes sociales para que vean pues cómo vamos promoviendo también este tipo de actividades y que ojalá puedan participar en algún momento en esta feria si consideran que el Centro Sudamérica puede ser el mercado potencial, ¿vale? Encaminado justamente a este último punto que ahorita platicábamos, de el participar en ferias internacionales, tenemos justamente ya la próxima semana la apertura precisamente de este curso taller, que es la participación estratégica en ferias y misiones comerciales internacionales, ¿vale? Concluí justamente con ese tema y la realidad es que creamos este curso taller porque lo hemos visto, que necesitamos preparar a las empresas para participar precisamente en este tipo de eventos, ¿vale? Justamente lo que les comentaba, evaluar si mi producto está listo, que tenga un plan comercial, que sepa incluso cómo negociar en esos mercados, de qué manera voy a llegar a negociar, incluso dependiendo de la zona geográfica en la cual quiero yo desarrollarme. Y este curso todavía, digamos, está por abrirse, todavía, si les interesa, lo podrían tomar. Tienen, de hecho, ahí el QR para que lo puedan
escanear y puedan revisar la información. Es en línea, así que no hay problema si ustedes están en Oaxaca o en cualquier parte del mundo, lo pueden tomar sin ningún problema. Pero creo que este curso en particular podría darles y profundizar más en todo lo que hemos hablado en esta última hora de cómo podría yo comenzar a internacionalizar mi empresa. ¿Ok? Igual, al final les vamos a dar los datos y si no, Sedeco Oaxaca también tiene esta información, se las puede compartir para que también puedan evaluar y participar en este curso. Y próximos eventos también internacionales o misiones que tenemos, también para que lo tengan en la mesa y si algunos ya se sienten listos y les gustaría participar, tenemos la misión comercial a Las Vegas, Nevada, esa es del 4 al 7 de mayo. Es obviamente multisectorial, es decir, es tanto para agroalimentos, bebidas, artesanías, que mencionaban también al inicio del curso, construcción y acabados, cosméticos, food service, hotelería, manufactura, startups y tecnología, tecnología ligera, electrónica y componentes, que obviamente esto está reforzado en pues, seguir también construyendo la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Es un mercado que hemos trabajado también por muchos años y obviamente también hablamos de diversificación, pero pues, sería un error también pensar que podemos darle la espalda de la noche a la mañana a nuestro mejor socio y pues qué mejor ir acompañado también para conocer mejor este mercado. Y en particular creo que también a todos ustedes les podría interesar esta misión multisectorial que tenemos a Canadá, que es del 1 al 7 de junio. Esto va a estar también en el marco de Expo México Mujer. Llevamos, de hecho, ya un grupo pues importante de empresarias, precisamente entre artesanas, mezcaleras, productoras y demás, tanto de Puebla como de Oaxaca. Es multisectorial porque también es de agroalimentos, startups, artesanías, cosméticos, logística y servicios, y también el tema de hotelería y turismo, ¿vale? Así que yo les dejo en la mesa, digamos, estos eventos que espero que puedan participar. Si quieren más información, nos pueden buscar en redes o escanear ahí el código QR también para tener mayor información. Daniel también les mencionaba de la importancia del mercado europeo. Estos son los eventos que tenemos planeados para este primer semestre. Para el segundo semestre tenemos también participación en CIAL París, que más adelante también le compartiremos esa información a Daniel y a la Sedeco Oaxaca para que se las pueda compartir si alguno de ustedes está interesado justamente en el mercado europeo. Tenemos ya, de hecho, unos empresarios también de Oaxaca que van a participar o que les interesa el mercado europeo y van a tener participación en Cial París. Y pues prácticamente para cerrar, entender esto, ¿vale? ¿Qué es lo que debo de hacer si deseo tener éxito y más en un mercado internacional? Pues tener una constante capacitación, ¿vale? Yo sé que a veces el tiempo es limitado y por eso les agradezco mucho el haberse conectado el día de hoy y pues aguantarme hablando más de una hora, pero justo creo que es una parte principal de ese primer paso, ¿vale? Capacitarnos para saber a qué nos vamos a enfrentar, generar una mejor estrategia y saber qué pasos podemos dar, ¿vale? Y pues prácticamente ahí tienen también pues nuestro contacto, nos pueden mandar un correo electrónico, tienen también ahí nuestras redes, nos pueden seguir y regularmente ahí compartimos todo este tipo de información, ¿vale? Así que prácticamente con eso yo cierro y pues abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, si existe algo, y pues con gusto poder resolverlas, ¿vale? Eh, Tenemos aquí a Marisol, herramienta que recomiendas para poder tener un panorama del precio en destinos para productos frescos, sobre todo para Arabia y Alemania. Hay varias plataformas, puedes encontrar tal vez información también en TradeMap, que es también una plataforma gratuita que puedes hacerlo. Nosotros también, de hecho, estamos ahorita desarrollando una herramienta de análisis que más adelante seguramente se la vamos a compartir a Sedeco Oaxaca porque vamos a hacer un lanzamiento próximamente, precisamente para identificar oportunidades de negocios en mercados internacionales, el tema precisamente de precios, que eso es sumamente importante justo para generar una mejor estrategia, e incluso el tema de proveedores, ¿vale? Así que existen ya algunas en el mercado, eso también es cierto,
pero yo te diría eso, tal vez comenzar a hacer este análisis y en cuanto tengamos ya el lanzamiento de la herramienta, te la haremos llegar, Marisol, ¿vale? Y aquí dice publicidad. Vamos a participar en la... Ah, excelente. Vamos a participar en la misión de Canadá, en la Expo Mujer, y quiero comentar a los participantes de este webinar, si alguien está interesado en compartir el costo del stand de la Expo, que se pongan en contacto conmigo. Ok, no sé quién sea publicidad, pero aquí tenemos a alguien que va a participar justamente en Expo Mujer. Justamente algo que hacemos es que generamos esta parte que sea viable su participación, al que puedan participar varios empresarios dentro de un stand. Así que igual aquí si puedes publicidad, ponernos tu nombre o tu contacto. Si hay algún empresario que esté interesado, se pueda poner en contacto contigo, y si no, también pueden contactarnos a nosotros de manera directa, ¿vale? José Ángel, estuvo bien, aunque llegué tarde. Tienen grupo de WhatsApp. Eh, Como Comce, no. No sé si se de Oaxaca tenga uno, ahorita nos dirán, pero igual nos pueden seguir en redes sociales o mandarnos un correo electrónico y podremos estar ahí en contacto, ¿vale? De Armando Larimoda, ¿vale? Si gustan igual, para lo de Expo Mujer, Armando Andrade de Larimoda les deja aquí su contacto. Si a alguno les interesa también participar en esa feria y compartir el tema del stand, pues también creo que es un buen inicio para incorporarnos a mercados internacionales, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiera levantar su mano o hacer una pregunta a micrófono abierto, o prácticamente con eso vamos a cerrar hoy. ¿No? ¿Ninguna? Parece que no Bien. tenemos ninguna pregunta adicional, Jonathan. Ok, Eh, excelente. pero contestando a la pregunta del grupo de WhatsApp, bueno, no contamos con un grupo, pero sí contamos con una lista de difusión donde pues mandamos todas las capacitaciones, eventos que tengamos en el año, y si nos pueden dejar su número, con gusto los agregamos, y pues se les estará informando en mes con mes lo que va a haber para temas de comercio exterior. Excelente. Pues Daniel y los demás participantes, si no hay ninguna pregunta ni nada, para mí fue un gusto el poder compartir con ustedes hoy. Sé que me fue un poco rápido, pero quería darles como la mayor información o puntos claves que existen en este proceso, y en verdad no duden que si tienen alguna inquietud, duda o algo, contactarnos. Y también a la Sedeco Oaxaca, que yo sé cuánto trabajo han desarrollado justamente en ese proceso de internacionalizar empresas, y pues nos dará mucho gusto el poder apoyarlos, ¿vale? Que tengan un Mu- excelente día y pues seguimos en comunicación, ¿vale? Muchas gracias, Jonathan. Gracias por tu participación, y pues siempre a, a Comce por estarnos apoyando en todo este tipo de capacitaciones y eventos. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, les agradecemos a todos los presentes por su participación el día de hoy. También les recordamos que el día viernes vamos a tener otra capacitación. Eh, Les mandaré por correo electrónico y a sus números personales el registro. Y bueno, una vez más, pues estaremos en contacto, y les agradezco por todo. Que pasen buen día. Hasta luego. Cuídense, bonito día. Muchas gracias, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego.